He estado subiendo el archivo, por eso no me han estado escuchando. Ahora ya deben estar escuchándome. He silenciado su micrófono porque había mucha interferencia. Cuando se encienden los micrófonos y hablan todos simultáneamente, no se va a poder llevar a cabo correctamente la clase. En esas circunstancias, para poder tener un mejor desempeño en el desarrollo de las clases, yo me veo obligado a silenciar sus micrófonos. Cualquier consulta lo pueden ir escribiendo en el chat. Eh, ¿Me escuchan perfectamente? A ver, escriban en el chat para verificar. Excelente, excelente. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ya se ve más calmada el aula, ya no hay tanta interferencia como hace un momento. Entonces, eh, si yo por X motivos habilito el audio, ustedes deben tenerlo apagado solamente cuando yo digo alguien quiere participar, levanta la mano y va a poder, y yo les puedo activar su audífono, ¿no? O su audio. Entonces, como le decía, el que le habla es el Magíster Jesús Flores Cruz. Eh, a mi cargo va a estar el curso de aritmética. Y esta semana vamos a empezar con lo que es eh, lógica proposicional. Le decía que para poder hablar de proposición, debemos empezar hablando de lo que es un enunciado. Y cualquier enunciado que toma un solo valor de verdad, ya sea verdadero o falso, pero no ambos a la vez, ya se llama proposición. Por ejemplo, yo le digo, hoy hace frío. ¿Será una proposición? A ver, escriban en el chat. Ok, suficiente. Ya me he percatado de que la mayoría dice que sí, pero hay unos cuantos que dicen que no. ¿Ve? Entonces, cuando ese enunciado tiene esa característica que para algunos puede ser verdadero y para otros falsos, y al no coger la universalidad, automáticamente ya no es proposición. Debe ser independiente del sujeto la veracidad de la oración. Efectivamente, para muchos en este instante está haciendo un frío terrible, ¿no? Va a ser verdadero. Pero si nos vamos a la línea del Ecuador o al Ecuador, a la línea ecuatorial, ellos posiblemente hasta ahora están con un sol radiante. Cuando vamos a la selva, ellos están con un sol radiante y ellos van a tener calor. Ellos no van a tener frío. Entonces, ese enunciado está dependiendo de la zona en la cual están. Y para que sea proposición debe ser definitivo. Debe ser verdadero o bien falso, pero no ambos a la vez. Entonces, eso no es una proposición. Pero si yo les digo, el escritor peruano Mario Vargas Llosa ganó un premio Nobel, todos me van a responder si es o no proposición. Estoy seguro que en el chat ya están escribiendo sí, ¿no? Porque ese enunciado toma un solo valor de verdad, ya sea acá o en la China. ¿Ve? Así de contundente tiene que ser el enunciado. Tiene que tomar un solo valor de verdad para que ya podamos decir que es una proposición. Y si les digo ahora 7 más 4 es igual a 10, ¿qué me responden? ¿Eso o no una proposición? Excelente, ¿ve? Excelente. Todos sabemos que 7 más 4 es 11, pero al decirte que es 10, ya le estoy dando un valor de verdad a ese enunciado. Y el valor de verdad en este caso es falso. Por lo tanto, al tomar un solo valor de verdad, se constituye ya en una proposición.
Así de contundente debe ser, no debe depender de otros factores. El enunciado por sí solo debe dar su valor de verdad para que yo pueda decir si es una proposición. ¿Ve? Entonces veamos qué nos dice nuestra diapositiva. Proposición. Una proposición es un enunciado coherente que se caracteriza por ser verdadero o falso, sin ambigüedad en un determinado contexto. No debe haber ambigüedad, debe ser contundente. Tipo de proposición, proposición simple. Una proposición lógica es simple o también llamado atómica si no contiene conectivos lógicos ni el adverbio de negación. Se le simboliza con las letras P, Q, R, S, etcétera, ¿no? Proposición compuesta. Una proposición lógica es compuesta o molecular si contiene al menos un conectivo lógico o el adverbio negación. ¿Sí? Inclusive podemos ampliar para que puedan distinguir de manera más clara, ¿no? Observación. No son proposiciones los mandatos, los deseos, las interrogaciones y exclamaciones. Entonces, si en un enunciado ven estas características, automáticamente ya no es proposición. Conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son las palabras que sirven para enlazar proposiciones simples, formando así una proposición compuesta o cambiar el valor de verdad de una proposición, dice, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los conectivos lógicos? Para enlazar proposiciones simples. ¿Y quiénes son los más conocidos? El y, la negación, el o, el sí, solo sí, el entonces, ¿no? Esos son los conectivos lógicos. 15 es divisible por 3 y 118 es divisible por 9. Efectivamente, sumamos sus cifras, 6 es divisible por 3. Sumamos sus cifras, es 9. Efectivamente, es un múltiplo de 9, ¿no? Entonces, ahí está presente el término de enlace. Hemos llegado a la meseta. Su negación, no hemos llegado a la meseta, ¿no? Está cambiando el contexto. Juan es abogado o Juan es ingeniero. Acá está el término de enlace, ¿no? Acá estuvo el y, acá la negación, acá el o. María irá a trabajar si y solo si termina la cuarentena. Nuevamente está presente el término de enlace si solo si. Algunos le llaman conectivos lógicos y en algunos sitios también van a encontrar términos de enlace.
Vamos a compartir pantalla para ver otra manera de presentar. Se ve mi pantalla del fondo. Escriban en el chat para poder continuar. Ok, regresamos. Ya, entonces sí se ve. Excelente. Voy a continuar presentando desde la pantalla del fondo. Entonces, tiene una mejor presentación y no hay mucha distorsión de las imágenes si realizamos esta tarea. Ya definimos lo que era una proposición simple, una proposición compuesta. Vimos las observaciones. Dijimos que los conectivos lógicos serían para analizar proposiciones simples. Vimos algunos ejemplos. Y ahora veamos la negación, su símbolo, ya sabemos su esquema, no P, se lee no P. Sinónimos textos, no es cierto que. La disyuntiva o disyunción débil, el O, ¿no? Su esquema es P o Q, se lee P o Q, y su sinónimo sería a menos que o bien que, ¿no? La disyuntiva fuerte o disyunción fuerte o excluyente, o diferencia simétrica, que le llaman algunos. Este triangulito pequeño, ¿no? Su esquema, P, diferencia simétrica con Q, ¿no? O P triangulito Q. ¿Cómo se lee? O P o Q. Su equivalencia en palabras, o bien se da una cosa o bien se da la otra. Por eso está presente la doble O. La conjuntiva o conjunción, ¿no? Es el I. Tu esquema es P y Q, y se lee P y Q, ¿no? Sus sinónimos serían sin embargo, aunque, pero, también. La condicional, la flechita, ¿no? Su esquema, P entonces Q. No se olviden que también se le va a conocer como antecedente y consecuente, ¿no? Antecedente, consecuente. Y se lee, si P, entonces Q, ¿no? Si primero se da P, entonces como consecuencia se da Q. P, entonces Q. Sus sinónimos, en consecuencia, por lo tanto, se deduce, ¿no? La bicondicional, la doble flechita, ¿no? P si solo si Q. Su sinónimo, cuando y solo cuando, ¿no? O sea, se debe dar las dos al mismo tiempo. Ahora, acá les pido que tomen bastante concentración, ya que gran parte de nuestros problemas que vamos a desarrollar dentro de breves minutos tienen un enfoque en base a la observación.
Miren, ve, ¿a qué me estoy refiriendo? Para la condicional acontecía P y como consecuencia te daba Q. Entonces, era una consecuencia, o un por lo tanto, o se deduce, ¿no? O implica. Pero miren quién hace el proceso inverso. Ya no se pone consecuente al final, sino se pone primero, ¿ves? Y el antecedente ya no se pone al comienzo, sino se pone como antecedente, se convierte en consecuente. Consecuente se convierte en antecedente y antecedente se convierte en consecuente. Esto va a ser clave. ¿Y quiénes son las palabras que van a hacer que ocurra este acontecimiento? El puesto que. Se da esto, puesto que se dio algo primero. Entonces, esto es consecuencia de algo. Entonces, cambia el orden. Si esto es consecuencia de algo, entonces, como es consecuencia, va en segundo lugar. ¿Y consecuencia de quién fue? Eso va en primer lugar. También puede estar la palabra ya que, ¿no? Se da esto, ya que aconteció primero Q. Por eso va en ese orden. O también, ¿por qué, no? Se da P porque aconteció primero Q. Se da P porque aconteció primero Q. Sí, si previamente se dio Q. Se da P debido a que aconteció primero Q. Entonces, cuando encontremos estas palabras, debido a que Q, si Q, porque Q, ya que Q, puesto que Q, entonces ahí Q va primero y P va segundo. ¿Ya? Muy importante es. No se preocupen, eso ya lo vamos a aplicar en los problemas que vienen a continuación y no van a tener dificultad en captar sus conceptos. Ahora, tablas de verdad. Entonces, si fuera una sola proposición, para que sea proposición, bien es verdad o bien es falso. Eso es su tabla, si hubiera una sola proposición. Pero ¿qué pasa si son dos proposiciones? El primero puede ser verdadero y el segundo también verdadero. El primero verdadero y el segundo falso. Puede ser falso y el verdadero. Él es falso y él también es falso. Entonces, cuando hay dos proposiciones, en su tabla de verdad para cada uno aparecen cuatro valores. Si era uno, si era una sola proposición, aparecía 2 a la 1. Si son dos proposiciones, aparece 2 al cuadrado. Y si son tres proposiciones, estoy seguro que me van así, profesor, la cantidad de valores es 2a cubo. Excelente. Y si son cuatro, será 2 a la cuarta. Y en general, si son n proposiciones, en su tabla tendrá 2 a la n valores. Muy bien. Excelente. Excelente. Ahora, ¿cuál es la tabla de verdad para la conjunción P y Q? P y Q solamente va a ser verdadero cuando los dos son verdaderos. En los demás casos siempre va a ser falso. ¿Sí? Tenemos eso. Solamente es verdad cuando los dos son verdaderos y en los demás casos es falso.
Mientras que la O, la disyunción débil o inclusiva, va a ser verdadero cuando basta que uno de ellos sea verdad. En los demás casos será falso. Miren, acá los dos son verdaderos. Acá basta que uno sea verdad porque sea verdad. Basta que uno sea verdad porque sea verdad. En este caso será falso. Ahí está. Ahí está. Basta que uno sea verdad para que sea verdad. En los demás casos es falso. Ahora, en la condicional, sí hay que tener cuidado. Siempre hay que buscar antecedente consecuente. Solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ahí es falso. Entonces busquemos antecedente verdadero, consecuente falso. Ahí es falso. Automáticamente en todos los demás casos va a ser verdadero. Entonces, cuando esté presente la condicional, solamente busco esto. Si ya no se da este caso, automáticamente es verdadero. Pero si se da este caso, es falso. Ahí está. Solamente antecedente verdadero y consecuente falso es falso. En todos los demás casos es verdadero. Para el sí solo sí va a ser verdad cuando los dos tienen el mismo valor de verdad. Y en los demás casos es falso. Y esto acontece acá. ¿Los dos tienen el mismo valor de verdad? Sí, va a salir verdadero acá. ¿Los dos tienen el mismo valor de verdad? Sí, va a salir verdadero ahí. Pero cuando no ocurre eso, va a salir falso. Y ahí está. ¿Qué pasa con la disyunción fuerte o excluyente o diferencia simétrica? No se olviden, o P, o bien P, o bien Q. O sea, se da solamente uno de ellos. Entonces, cuando son iguales, será falso, porque debe darse solamente uno de ellos. Pero cuando son diferentes, sí debe ser verdad. ¿Ven? Cuando son iguales, falso. Cuando son iguales, falso. Pero cuando son diferentes, verdadero. Cuando son diferentes, verdadero. Tenemos eso. Y para la negación ya sabemos, ¿no? Si es verdad, su negación, falso. Si es verdad, su negación, falso. Y si es falso, su negación, verdad. Si es falso, su negación, verdad. Tenemos eso. Leyes lógicas. Decimos que dos proposiciones son equivalentes. Decimos que dos proposiciones son equivalentes y esta simbología es de equivalencia. Si tienen la misma secuencia de valores de verdad en la matriz principal en su tabla, ¿no? Si en su tabla tienen todos los mismos valores de verdad, en su matriz principal, diremos que son equivalentes. A la equivalencia de dos proposiciones llamaremos ley lógica. Entonces, retomemos. Dos proposiciones van a ser equivalentes si tienen los mismos valores de verdad en su tabla. Y a la equivalencia de dos proposiciones la llamaremos ley lógica. ¿Ya? Ley lógica. Por ejemplo, la condicional. Sabíamos que solamente era falso cuando el antecedente era verdadero y el consecuente falso. Y en los demás casos siempre era verdad. Ahora analicemos la expresión que está a su costado. Su negación
Si era verdad, su negación falso. Si era verdad, su negación falso. Si era falso, su negación verdad. Si era falso, su negación verdad. Ahora pongamos Q. Q era verdadero, falso, verdadero, falso. Pero acá está presente el O. Y sabemos que para el O es suficiente que uno sea verdad para que sea verdadero. O sea, que será verdadero. Solamente era falso cuando los dos eran falsos. Verdad, verdad. Y efectivamente los dos tienen los mismos valores de verdad, ¿no? Miren. Verdad, verdad. Falso, falso. Verdad, verdad. Y verdad y verdad. Excelente. Los dos tienen los mismos valores de verdad. Por lo tanto, constituirá una equivalencia lógica. Y esta equivalencia lógica se utiliza mucho en lógica proposicional. Entonces ya lo deben ir almacenando ustedes en su memoria principal. Siempre que vean la condicional, ¿por qué no van a cambiar? Por la O. ¿Pero qué van a hacer con el antecedente? Negarlo. La condicional lo cambio por el O, pero niego el antecedente. ¿Ya? Y se escribe de esta forma, ¿no? La ley lógica. P implica Q equivale a no PO, Q. Ya lo podemos utilizar porque ya hemos visto que efectivamente tienen los mismos valores de verdad, por lo tanto son equivalentes. Y al ser equivalentes, constituyen una ley lógica. Y recibe el nombre de ley de la condicional, ¿no? Veamos las principales leyes lógicas. La involutiva. ¿Qué dice la ley involutiva? Me dice que la negación se cancela con la negación y queda la misma proposición. Esa es la ley involutiva. La conmutativa me dice que P o Q es lo mismo que Q o P, o sea, puedo conmutar, ¿no? Puedo conmutar y no altera, siguen siendo equivalentes. Eso funciona tanto con el O como con el I. Con el I también pueden conmutar. P y Q equivale a Q y P. Asociativa. Para la asociativa tengo PO, Q o R. Acá asocié primero y segundo, pero podría asociar segundo y tercero. Por eso recibe el nombre de ley asociativa. Pero no solamente la asociativa funciona para la disyunción, también para la conjunción funciona. Acá estoy asociando P y Q y R está tranquilo, el tercero está tranquilo. Pero podría asociar segundo y tercero. Y tendremos P y Q y R. Entonces, esa es la ley asociativa. Ahora, asociando el I y el O, tenemos las leyes de distribución, ¿ven? O ley distributiva. El P se distribuye primero con el Q, vía el O, P o Q. Pero también el P se distribuye con el tercero, que sería P o R. Y este pasa a ser el principal ahora. Antes el O era principal, ahora el I se convierte en principal, ¿eh? Porque este se asocia con el primero, todo esto, y se asocia con el segundo. Lo que funcionó para el O y también va a funcionar para el IO. Ahí está. Se distribuye con el primero, está ahí, y se distribuye con el segundo, está ahí. El O ahora se convierte en el principal, ya que este se asoció con el segundo y con el tercero. Otra ley importante son las leyes de Morgan.
¿Qué dice la ley de Morgan? La ley de Morgan me dice que la negación se distribuye, ¿ya? La negación se distribuye, pero se distribuye con el primero y se distribuye con el segundo. Pero lo que era O se convierte ahora en IB. Eso hace la negación y no solamente va a funcionar con el O, también va a funcionar con el I, como vamos a ver a continuación. Y tenemos, la negación afecta al primero, la negación afecta al segundo, pero el I esta vez se convierte en O. O sea, la negación del O es I y la negación del I es O. Leyes de Morgan se llaman esos dos. Las leyes del complemento. Es muy importante, ¿eh? Me va a servir para simplificar. Míreme, cuando está el I y está la proposición y su negación, todo equivale a una falsedad. Con el I, P y no P equivale a una falsedad. Pero ¿qué pasa con el O? Mientras que si está el O, P o no P, eso es verdad. Siempre va a ser verdad. Con el I es falso y con el O es verdadero. Otra propiedad importante que me ayuda a simplificar esquemas moleculares es la ley de absorción. Y para poder apreciar la ley de absorción deben estar intercambiados la disyunción y la conjunción. Miren, O y IB deben estar en cualquier orden, pero deben estar los dos. No solamente eso, además, el que está afuera debe repetirse adentro. Si el que está afuera se repite adentro, todo esto se absorbe y solamente queda el de afuera. Por eso recibe el nombre de ley de absorción. Pero no es la única ley de absorción, también puede intercambiar y puede estar presente I, OV, no OI. También puede intercambiar esos dos. Y igual funciona. Si el que está afuera se repite adentro, se absorbe todo lo que está en paréntesis y queda solamente lo de afuera. Ley de absorción. Ahora, no van a ser las únicas, porque también puede estar afuera el O y adentro el I, pero no necesariamente P está adentro, está su negación. Y cuando está dentro su negación, el que se absorbe esta vez solamente es la negación y quedan los extremos, P o Q, los extremos, P o Q. Igual hubiera funcionado si estuviera intercambiado I, O. Mire, I, O. Pero adentro está la negación de lo que está afuera. Se absorbe lo que está en negación y quedan los extremos. P, Q. Estas son las leyes de absorción. Ya, empezamos ya con los ejercicios. Pero antes de empezar con los ejercicios, ¿no? Antes de empezar con los ejercicios, muy bien, ahí me contestaron. Estoy viendo lo que escribieron en el chat. Ya. Ahora, antes de continuar con los ejercicios, yo le decía, ¿cuándo diremos que una proposición es una tautología? Una proposición es una tautología cuando todos sus valores de verdad en la tabla son verdaderos. Excelente, excelente, excelente clase. Muy bien. Es unánime la respuesta. Cuando una proposición es una contradicción,
Muy bien, cuando todos sus valores de verdad en la tabla son falsos. Excelente, excelente. ¿Y cuándo es una contingencia? Una proposición compuesta es una contingencia. Muy bien, cuando en la tabla se presentan ambos valores, ¿no? Verdad y falsedad. Excelente clase. Muy bien. Ya. Entonces, podemos retomar los ejercicios. Ya a ustedes les debe haber llegado el material de clases de toda la semana y vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios de clase. A ver, ¿qué dice el problema 1? El enunciado: no aprendo química, puesto que aprendo elementos químicos, ya que no aprendo química o elementos químicos. Es equivalente a B, C o D, me pregunta, ¿no? Este enunciado. Pero este enunciado me conviene hacer su representación vía esquema molecular, vía proposiciones, ¿no? Para poder ver de manera más clara y poder buscar la equivalencia que me están pidiendo. Para ello, ¿qué elementos apreciamos en el texto? Aprendo química. Aprendo elementos químicos. Aprendo química y aprendo elementos químicos. Veo solamente dos elementos característicos. Aprendo química o aprendo elementos químicos. Entonces, como son dos elementos diferenciados, entonces a uno de ellos lo llamo P y al otro lo llamo Q. Entonces, ya una vez conociendo, y acá está la negación, está el puesto que, ya que y el ove. Y ya lo podemos transformar a su esquema, ¿no? Ahora, no se olviden la palabra puesto que. Entonces, se va a dar esto, ¿no? Se va a dar esto. No aprendo química, puesto que aprendo elementos químicos. O sea, este va a ser una consecuencia de esto. Si esto es una consecuencia de esto, dijimos que iba a acontecer, ¿no? Esto iba primero y esto iba como consecuencia, ¿no? Porque esto va a ser la consecuencia, puesto que aconteció esto primero. Entonces, pero aprendo elementos químicos, ¿quién era? Q. Entonces, eso va primero. Una consecuencia de eso es, no aprendo química, y no aprendo química es P. Hasta ahí tenemos esta parte. Pero otra vez aparece la palabra ya que. O sea, todo esto es una consecuencia de esta parte, ya que está ahí, ya que se da esto primero y como consecuencia se da esto. Entonces, toda esta parte debe ir al inicio. Y esto debe ser una consecuencia de ese inicio. Entonces, por eso está de esa forma. Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos la observación le dije que la mayor parte de los problemas iban a tener ese enfoque? Y ya ahí está. Entonces, para que conteste esto, tuvo que haber sido consecuencia de esto. Como esto se da primero, entonces esto va después, ¿no?
Entonces, todo esto, al estar ya que presente, es consecuencia de lo que acontece acá. Entonces, esto va después y todo esto irá primero. ¿Ve? Pero ¿quién va ahí? Aprendo química y aprendo química es P o aprendo elementos químicos, Q. Ahí está. Entonces, todo este esquema o todo este texto o todo este enunciado lo podemos transformar a este esquema molecular, ¿no? Ahora, este esquema molecular con las leyes lógicas podemos reducirlo y ya comparar a estos enunciados que me da y saber a cuál de ellos es equivalente. Pero no se olviden que dijimos bien claro que la condicional, ¿por quién se cambiaba? Por el O. Pero ¿qué pasaba con el antecedente? Se negaba. Estoy aplicando la ley de la condicional. Entonces, P implica Q equivale a no P o Q. ¿Ve? Eso estamos empleando. Entonces, la condicional se cambia por el O, pero hay que negar el antecedente. Entonces, la condicional lo cambiamos por O, pero negamos todo el antecedente. ¿Ya? Tenemos eso. ¿Qué más? Ahora empleamos la ley de Morgan. ¿Y qué decía la ley de Morgan? Que negaba el primero, negaba el segundo, pero la O se convertía en I. ¿Ve? Tenemos ese paso. Y acá, nuevamente empleamos la ley de la condicional. La condicional se cambia por el O, pero se niega el antecedente. Entonces esto lo cambio por O, pero debo negar el antecedente. ¿Ve? Tenemos eso. Pero miren lo bonito de las matemáticas. Ustedes saben que O y O está presente. Y está presente el O y el O. Dijimos que todo esto lo veo como uno solo, como el segundo y el tercero. Y si está presente el O y está asociando segundo y tercero, pero podría asociar primero y segundo. Entonces es como poner, asociar de esta manera, ¿ves? Primero y segundo. Y miren lo bonito de las matemáticas. Si hacemos eso, asociamos primero y segundo y el tercero lo dejamos tranquilo. Ahora miren, ve, acá está presente el O y está presente el I. Está presente el O y está presente el I. ¿Y se acuerdan que yo le dije que podíamos aplicar la ley de absorción en esos casos? Sí. Y encima, miren, lo que está afuera se repite adentro, porque está negación de Q y negación de Q. Si eso acontecía, dijimos que pasaba, se absorbía todo esto. Y solamente quedaba el de afuera. Ahí está la ley de absorción. Y con lo cual, si queda lo de afuera, ahora solamente me quedará no Q o no P. ¿Que podría factorizar la negación? Claro que sí. Factorizo la negación, queda Q. Al factorizar la negación, esto se convierte en I y queda P. ¿Puedo simplificar más este esquema? Ya no. Ya no. Ahora veamos el texto. No es verdad que
No es verdad que, acá está, no es verdad que aprendo elementos químicos y química. Aprendo elementos químicos y química. El primero equivale. En cambio, acá le falta la negación. Acá está el O. No es cierto que aprendo elementos químicos, pero no química. No. Acá solamente es no P y no Q, ¿no? Y no es esto. Esta negación está afectando al primero y afecta al segundo, pero el I está ahí. Con lo cual no equivale a esta expresión. Entonces, el único que equivale es la alternativa A. La única que sale de esa forma es la A. ¿Sí? De esta manera vamos usando los términos de enlace o conectivos lógicos y las leyes lógicas para poder dar respuesta a un problema. Eh, ya después, este video que estoy realizando, la grabación de la clase, se le va a transmitir a ustedes, ¿no? Para que puedan complementar. Veamos el problema 2. Veamos el problema 2. Si la proposición, si Miguel o es matemático o no es físico, entonces es físico o no es biólogo, es falsa, me dice. O sea, todo esta proposición compuesta me dicen que es falsa. ¿Cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son falsas? Pero así, textualmente va a estar difícil, ¿no? Mejor es hacer su esquema molecular, simplificar y luego indagar cómo son cada una de estas afirmaciones. ¿Quiénes son los elementos? ¿Quiénes son las proposiciones simples? Primero, Miguel matemático. Miguel es matemático, será su proposición P. O también Miguel es físico, ¿no? Miguel es físico, su proposición Q. O Miguel es biólogo. ¿Ven? Están presentes estas tres proposiciones simples. Ahora trabajemos con los términos de enlace. Entonces, veamos. Miguel o es matemático o no es físico. Y cuando hay una doble O, ¿qué dijimos que era? Cuando hay una doble O, dijimos que era diferencia simétrica. Entonces, o es matemático, Miguel es matemático, es P. O no es físico. Físico era, Miguel es físico, Q. Entonces era, no es físico, no Q. Y de la doble O es la disfunción fuerte o excluyente, ¿no? O diferencia simétrica. Entonces, hay una consecuencia condicional. Es, Miguel es físico, pero Miguel es físico es Q. O, está el O, no es biólogo. Acá está la negación y Miguel es biólogo de cero. ¿Ven? Tenemos eso. Esta es la representación vía esquema molecular de este enunciado o de esta proposición compuesta. Esto es su esquema molecular, ¿no? Porque dijimos que una proposición se llamaba proposición compuesta o molecular, ¿no? Por eso entonces recibe el nombre de esquema molecular. ¿Cómo es ese esquema molecular? Me dicen, es falsa.
Entonces todo esto equivale a una falsedad. Si todo esto equivale a una falsedad, ya sabemos que la condicional, ¿cuándo es falso? La condicional solamente era falso cuando el antecedente era verdadero y el consecuente era falso. ¿Ve? Para eso me sirve la ley de la condicional. Entonces, si es verdadero el antecedente y el consecuente es falso, ahí era falso, ¿no? Ahí era falso. Entonces, eso debe acontecer en mi esquema molecular. Antecedente verdadero, consecuente falso. ¿Ve? Tenemos eso. Pero, ¿cuándo el O era falso? El O solamente era falso cuando los dos eran falsos. Entonces Q tiene que ser falso y la negación tiene que ser falso. Para que falso, falso me dé falso. Pero si la negación es falso, R tiene que ser verdad para que su negación sea falso. Entonces ya descubrí cuál es el valor de Q, falso, y el valor de R tiene que ser verdadero. Ahora, si el valor de Q es falso, tu negación es verdad. Pero para que sea verdad tiene que tener diferentes. Entonces ya sabemos qué valor va a tener Q, ¿no? O mejor dicho, P. Tiene que ser diferente para que sea verdadero. P es falso. Con lo cual ya descubrí sus valores de verdad, ¿no? El valor de verdad de P es falso, el valor de verdad de Q es falso y el valor de verdad de R es verdadero, ¿no? En otras palabras, Miguel no es matemático. Qué lamentable. Miguel no es físico. Lamentable. Miguel es biólogo, ¿no? Entonces ahora para la pandemia sí sirve, ¿no? Los biólogos están haciendo sus estudios ahí. Tenemos eso. Ya, una vez que descubrí los valores de verdad de mis proposiciones simples, ya puedo ir y verificar cuáles son falsas. ¿Qué dice? Miguel no es biólogo. Es falso porque Miguel sí es biólogo. Entonces el primero es falso. Miguel es físico. No, falso porque Miguel no es físico. No es físico. También es falso. Miguel es físico o matemático. No, no es ni físico ni matemático. Falso. Miguel es biólogo o físico. O se puede dar uno de ellos. Sí, sí, ven. Miguel es biólogo. Esta es verdad. Con lo cual ya podemos decir que el primero es falso, el segundo es falso, el tercero es falso, pero el cuarto sí es verdadero, ¿no? Con lo cual la respuesta afirmativa sería la A, ¿no? Solamente son falsos 1, 2 y 3. Veamos el problema 3. La proposición, si Teresa no hace su tarea, entonces no irá al cine.
pero Teresa irá al cine, dice. ¿Es equivalente a cuál de estas tres afirmaciones? ¿A cuáles? Entonces, identifiquemos las proporciones simples. Teresa hace su tarea, será P. Teresa irá al cine, será Q. Entonces ya una vez que hemos identificado las proporciones simples, lo ubican en el texto, también los cuantificadores, los términos de enlace, y ahora sí representen vía esquema molecular. Veamos. Teresa no hace la tarea. Teresa no hace la tarea, será no P. Hay una consecuencia que va a generar eso. Entonces, condicional. No irá al cine. Y Teresa no irá al cine es no Q. Pero dijimos que el pero era I. Y Teresa irá al cine. Y Teresa irá al Q. Entonces, este enunciado se puede simbolizar vía este esquema molecular. Antes de comparar, veamos cuál es el esquema más simple que podemos obtener vía aplicación de las leyes lógicas. Ya sabemos que la condicional lo puedo cambiar por el O, ¿no? No se olviden eso. P, entonces Q equivale a no P o Q, ¿no? Entonces puedo usar eso. Pero también no se olviden que la negación de P equivale al mismo P. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Entonces, la condicional cambia por O. Pero al negar no P, la negación con la negación se va y queda P. El consecuente se mantiene, el I se mantiene y este Q también se mantiene, ¿no? Pero miren lo bonito de las matemáticas. Tengo I y tengo O. Y adentro se repite la negación. Y es una ley de absorción. ¿Ve? Cuando estaba I y O y adentro se repetía lo que estaba afuera o se repetía su negación, entonces cuando era la negación solamente se absorbía la negación y quedaban los extremos. Pero si se hubiera repetido el mismo, se absorbe todo y solamente queda el extremo. Pero en este caso se repite la negación, ¿no? Entonces solamente se absorbe eso. Pues quedarán los extremos. El extremo acá es P y el extremo acá es IQ, ¿no? Tengo eso. ¿Ve? ¿Se puede simplificar más? Ya no. A ver, veamos cuál de los enunciados tiene esa característica. Teresa no hace la tarea. No hace la tarea es Teresa no P. Pero sí, irá al cine. Irá al cine es Q. ¿Esto se parece a nuestro esquema simplificado? No, no es equivalente. Veamos el segundo. Teresa hace la tarea. Teresa hace la tarea es P. Pero sí, no irá al cine.
Teresa no ir al cine es no Q. ¿Te parece esto? No, no es equivalente. La 3, Teresa hace la tarea, pero irá al cine. Pero sí, irá al cine, Teresa es Q. Esto sirve. Esto sí se parece, sí son iguales. Entonces, solamente es equivalente el tercero, ¿no? Solo 3. ¿Ve? Clave A. Veamos el problema 4. ¿Qué dice el problema 4? ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son equivalentes? Entonces, debo hacer su esquema de cada uno de ellos. Si puedo, lo simplifico. Y luego debo verificar cuáles son idénticos, ¿no? Para decir que son equivalentes, cuáles tienen las mismas características. Entonces veamos los elementos que están participando. Raquel estudia en su casa y Luis estudia en la biblioteca. Luis no estudia en la biblioteca, Raquel estudia en su casa. Raquel no estudia en su casa, Luis no estudia en la biblioteca. Ya, solamente hay esas dos proposiciones simples, ¿no? Solamente hay esas dos proposiciones simples. Entonces, en base a estas dos proposiciones simples, veamos cuál es su esquema molecular que genera cada uno de estos enunciados. Veamos el primero. No es cierto que, entonces no es cierto que, miren, hay una coma. Entonces, no es cierto que abarca todo esto por la coma, porque lo está separando. Ahora, Raquel estudia en su casa. P. Eli y Luis estudia en la biblioteca. Q. Esto es su esquema del primero. Veamos el segundo. Luis no estudia en la biblioteca, dice. Luis no estudia en la biblioteca, es no Q. Dado que, o sea, esto de acá es una consecuencia. Dado que esto se acontece primero. Entonces esto hay que ponerlo primero y esto después, ¿no? Porque esto de acá es una consecuencia de que ocurre primero esto. Entonces, por eso es, Luis no estudia en la biblioteca, es no Q. Pero esto de acá es consecuencia de que Raquel estudia en su casa. Y Raquel estudia en su casa es P. Es P. Para saber cuáles son equivalentes, debo pasarlo a su esquema más simple y o negación, ¿no? Entonces, acá puedo emplear la ley de la condicional. ¿Y qué dice la ley de la condicional? Lo ponemos arriba. P implica Q, equivale a no P o Q, ¿no? Esa es la ley de la condicional. Entonces, yo puedo aplicar y cambio esta condicional por el O y niego el antecedente, ¿no? Ya.
Entonces luego hacemos esa simplificación. Veamos el tercero, para ir en orden. ¿Qué dice el tercero? Dice B, o Raquel no estudia en casa, o Luis no estudia en la biblioteca, o Luis no estudia en la biblioteca. Hay una doble O, ¿ve? Hay una doble O. Y yo le decía que cuando hay una doble O, está presente la disyunción fuerte o excluyente o diferencia simétrica. Por eso acá aparece la diferencia simétrica. Raquel no estudia en casa, será no P. Luis no estudia en la biblioteca, será no Q. Ya tengo 3. Veamos 4. Raquel no estudia en casa, será no P. Y no estudia en la biblioteca, Luis, no Q. Raquel no estudia en casa, ya que, o sea, esto es una consecuencia de que acontece primero esto, ya que acontece primero esto. Entonces esto debe ir al final. Raquel no estudia en casa es no P, pero eso es consecuencia de que primero acontece esto. Y Luis estudia en la biblioteca es Q. Entonces Q implica no P. ¿Ve? Pero yo les decía hace un momento atrás, ¿cómo comparo estos 3? O estos 5. Así yo no puedo ver a simple vista cuáles son equivalentes. Entonces tengo que hacer uso de las leyes lógicas para simplificar y recién ahí poder apreciar cuáles son equivalentes. En la primera, apliquemos la ley de Morgan. Se niega el primero, el I cambia por O y se niega el segundo. Tenemos eso. En el segundo, apliquemos la ley de la condicional. La condicional cambia por O, pero se niega el antecedente. Tenemos eso. Hasta ahí apreciamos que 1 y 2 son equivalentes, tienen la misma forma. En la diferencia simétrica, esto va a crecer, no va a tomar esta forma. No, míreme. Está idéntico no P, no P. Está idéntico no Q y no QB. Pero estos ya no son iguales. Entonces, en la vida esto va a ser equivalente a estos dos. Entonces, descartado el 3. El 4 también descartado. ¿Por qué descartado? Porque es idéntico esto, pero acá es O y acá sí. Además, esto lo voy a poder convertir en esto. Entonces, tampoco es equivalente a los dos anteriores. Pero, ¿qué pasa con el quinto? Miren, con el quinto, la condicional lo cambio por O. Pero debo negar el antecedente. No. Sería no Q. O P. Pero como es conmutativo, pues salía así, ¿no? Salía no Q o no P. Pero dijimos que el O es conmutativo, entonces puedo poner primero no P, o se mantiene, y no Q. Entonces, con lo cual, ¿quiénes son equivalentes? 1, 2 y el 5, ¿no? Clave B. Clave B. Entonces, resultó súper sencillo, ¿no? Pero no se olviden, hay que saber identificar las proporciones simples
Y una vez identificadas las proposiciones simples y los términos de enlace, convertirlo en un esquema molecular, ¿no? Y luego, con ayuda de las leyes lógicas, simplificarlos para poder comparar quiénes son equivalentes. Veamos el problema 5. Veamos el problema 5. Determine la cantidad de valores de verdad que aparecen en la matriz principal de la tabla de la siguiente proposición o esquema molecular, ¿no? Me dan este esquema o este texto y lo debo transformar a un esquema molecular, ¿no? Para luego poder ver su tabla de verdad. Entonces, veamos los elementos. Riegas el jardín será P, limpias el garaje será Q, y solamente esas dos proporciones simples, ¿no? P, riegas el jardín y Q, limpias el garaje. Ya veamos. Riegas el jardín, P, o limpias el garaje, Q. Si solo sí, no es cierto que, negación. Como está coma, va a abarcar a todo el resto. Limpias el garaje, limpias el garaje Q. Pero era ahí. No riegas el jardín, será no P. ¿Eh? Esto es su esquema. Eso es el esquema. Ahora, no se olviden que por Morgan, esto afecta al primero, el I se convierte en O, y negación con negación se cancela y queda P. Entonces, esto equivale a esto. ¿Se puede simplificar más? Creo que no. Ya puedo construir su tabla, ¿no? Ya puedo contar. Ya sabíamos que para lo suficiente que uno sea verdad para que sea verdadero. Suficiente que uno sea verdad para que sea verdadero. Suficiente que uno sea verdad para que sea verdadero. Solamente es falso cuando los dos son falsos. Entonces, este es su primera parte. Ahora veamos el segundo. Si Q era verdadero, su negación falso. Si era falso, verdadero. Si era verdadero, falso. Y si era falso, su negación verdadero. P era verdad, verdad, falso, falso. Para el O basta que uno sea verdad para que sea verdadero, ¿no? Entonces acá será verdad, verdad, falso y verdad, ¿no? Basta que uno sea verdad. Para el sí solo sí, si los dos son iguales, verdadero. Si los dos son iguales, verdadero. Pero si son diferentes, falso. Si son diferentes, falso. Entonces, cuando me preguntan, determine la cantidad de valores de verdad, ¿cuántos son? Dos, ¿no? Dos valores de verdad. Y sería la clave A, ¿no? La clave A.
6. La proposición, Jacinta realiza las compras del mercado porque no lava la ropa. Sin embargo, Jacinta no realiza las compras del mercado, equivale a 1, 2, 3. Eso es lo que me pregunta. Entonces, ¿quiénes son las proporciones simples? Jacinta realiza compras en el mercado o Jacinta lava la ropa, ¿no? Jacinta lava la ropa, Jacinta realiza compras en el mercado. Podemos ver esas dos proporciones simples. Ahora cuantifiquemos o representemos vía esquema molecular el texto, ¿no? El texto. Dice, Jacinta realiza las compras del mercado porque no lava la ropa. Entonces, Jacinta realiza la compra del mercado como consecuencia, ¿no? De no lavar la ropa. Entonces, esta es consecuencia de que no lava la ropa. Entonces, lo que no lava la ropa debe ir primero. Y Jacinta lava la ropa era P. No lava la ropa será no P. Y Jacinta hace las compras es una consecuencia de eso. Entonces, pero Jacinta hace las compras es Q. ¿Ven? Entonces, tenemos esa primera parte. Sin embargo, es I. El sin embargo es I. Jacinta no realiza las compras del mercado. Y Jacinta no realiza las compras del mercado es no Q, ¿no? Pues dice no realiza. Si hubiera dicho realiza, solamente sería Q, ¿no? No realiza las compras del mercado. Entonces, todo este enunciado lo podemos escribir como este esquema. Y aplicando la ley de la condicional, ¿qué tendríamos? No se olviden que esto lo cambio por el O, pero debo negar el antecedente. La negación con la negación se va, ¿no? Nuevamente pongamos, para que ya se les quede, P implica Q, se cambia por no P o Q. Y la negación de P equivale al mismo P. ¿Bien? Eso es lo que estamos aplicando ahí. Entonces, esto cambia por el O, pero niego el antecedente, pero negación con negación se va y queda P. Tenemos eso. Pero miren lo bonito de las matemáticas. Acá tengo I y acá tengo O. Posiblemente haya una absorción. Y claro que sí, porque la negación de la negación de Q, ¿quién es? Negación con negación se va, se cancela y queda Q. Entonces, ¿qué significa eso? Está el I y está el O. Y adentro está su negación, porque la negación de no Q es la negación de no Q es Q. Entonces, adentro sí está su negación de esto. Si esto es una negación, se absorbe y quedarán los extremos. Y queda, los extremos. Por un lado P y por otro lado I no Q. Y esos son los extremos. Si yo tengo eso, ya puedo visualizar cómo son esos enunciados. Jacinta no lava la ropa
ni realiza las compras, ¿no? Se reveló Jacinta, no hace ninguno de las dos, ¿no? Por eso se di, no hace ninguno de los dos. ¿No? ¿Y esto se parece a esto? No, 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 porque le falta, este tiene una negación de más. Veamos el segundo. Jacinta lava la ropa y Jacinta realiza las compras del mercado. Ahí está. Lava la ropa y realiza las compras del mercado. ¿Te parece esto? Le falta la negación, ¿no? No. Veamos el tercero. Jacinta lava la ropa. P. Pero, pero sí, no realiza las compras del mercado. No Q. ¿Ve? Tenemos eso. Y eso sí se parece a mi esquema original, ¿ve? Entonces el 3 es equivalente. Solamente 3, ¿no? Solo 3. Veamos el problema 7. Si la proposición María no va al cine, ya que es menor de edad, pero va a la playa, o no es cierto que María es menor de edad y va al cine. Dice, esa proposición compuesta es falsa. ¿Cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? ¿No? Ahora veamos o identifiquemos las proposiciones simples. María va al cine, sería una proposición simple, ¿no? María va al cine sería una proposición simple. María es menor de edad, también es una proposición simple. María va a la playa, también es una proposición simple. Ya tenemos identificado las proposiciones simples. Los tres enlaces o conectivos lógicos, negación, ya que se da primero esto y como consecuencia de esto, ¿no? El pero es el i, o no es cierto que, ¿no? Y el i. Ya. Entonces, veamos. María no va al cine. María no va al cine es no Q. Está ahí. María no va al cine ya que esto de acá es consecuencia de esto. Ya que. Entonces, esto es consecuencia de esta parte. Ya que es menor de edad. Y María es menor de edad, entonces es PB. Entonces, es esta partecita. ¿Ya? Esta partecita. El pero dijimos que era ahí. Ahí está el. Va a la playa. María va a la playa. Es R. Está ahí el R. ¿Ya?
Luego viene o no es cierto que. Está el o, la negación, y recién ahí viene todo este paréntesis, ¿no? María es menor de edad. María es menor de edad, P. Y, y María va al cine, Q. ¿Ve? Ya está. Entonces, esta proporción compuesta se puede esquematizar de esta forma, ¿no? Pero ya sabemos que para poder comparar con esto hay que presentar un esquema más simple, ¿no? Hay que simplificar usando las leyes lógicas. Y sabemos que la condicional lo cambio por el o, pero niego el antecedente. Esto baja igual, esto también baja igual, pero acá puedo usar la ley de Morgan. Y la ley de Morgan me dice que niego el primero, niego el segundo, y el i cambia por o. ¿Sí? Ahora, véanlo a todo esto como uno solo. Y a todo esto como uno solo. Como son iguales, pero no solamente eso. Acá está o y adentro está i. Acá hay absorción. Ley de absorción. O y el i. Y encima, lo que está afuera se repite adentro. Cuando lo que está afuera se repite adentro, se absorbe todo y solamente queda el de afuera. Esto nada más va a quedar. ¿Ve? Tenemos eso. ¿Puedo simplificar más? No puedo simplificar más. Entonces, ahora convertamos a esquema cada uno de estas proposiciones. Pero antes de eso, me dan un valor de verdad de toda esa proposición. Me dicen que es falso. Entonces, todo esto equivale a una falsedad. Y la única manera que sea falso es que esto sea falso y esto sea falso. Ambos sean falsos. Falso, falso, da falso. Pero si esto es falso, P tiene que ser verdad. Si esto es falso, Q tiene que ser verdad para que al final todo salga falso. Entonces, los valores de verdad de P y Q son verdaderos. Y ahora sí ya puedo averiguar cuál es el valor de verdad de cada una de esas proposiciones. María es menor de edad, verdadero, ¿no? María va al cine, Q, también es verdad. Entonces reemplacemos. María es menor de edad, eso es verdad. Pero es sí, no va al cine, no va al cine, María no va al cine, si es verdad, entonces ahora será falso. No, María va al cine, su negación no. Pero para Lee, cuando son diferentes, es falso. Entonces, la primera afirmación es falsa. Veamos la segunda. María va a la playa. María va a la playa. No, porque no es menor de edad. Entonces, María no va a la playa, o sea, esto es consecuencia, porque no es menor de edad, dice, ¿no? No es menor de edad. Entonces, pero María va a la playa era R. Entonces ahí está el R. Pero este R es consecuencia de que María no es menor de edad, ¿no? Pero María, ¿no?
No es menor de edad, que me salió P, verdadero. Al decirme no es menor de verdad, entonces va a ser falso. Falso. Entonces la pregunta es, acá está la condicional. ¿Este antecedente es verdadero y este es falso? No, no se da ese caso. Si no se da ese caso, automáticamente es verdad. Entonces la afirmación 2 es verdadero. Veamos la afirmación 3. María o va al cine o es menor de edad. Y hay una doble O. Y cuando era una doble O era diferencia simétrica. María va al cine. Q. Y Q era verdad. María es menor de edad. Era P. Y P también era verdad. Reemplazando. Pero para la diferencia simétrica, cuando son iguales, era falso. Cuando me preguntan cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas, solamente dos, ¿no? Solo dos. Clave B. Clave B. Veamos la 8. Si la proposición Rodrigo es médico, sin embargo Marcelo no es abogado, entonces o Marcelo es abogado o Juan no es ingeniero. Entonces, ¿cuántas proposiciones simples hay? Tres, ¿no? Rodrigo es médico, Marcelo es abogado y Juan es ingeniero. Entonces, veamos. Rodrigo es médico, eso es P. Sin embargo es el I. I. Sin embargo, Marcelo no es abogado. Marcelo es abogado, es R. No es abogado, será no R. Entonces, O Jove. Hay una doble O. Y esa es diferencia simétrica. Marcelo es abogado. R. Juan no es ingeniero. No Q. ¿Ven? Tenemos eso. Ahora, todo ese esquema me dicen que es falso. Porque todo esto equivale a una falsedad. Pero cuando la condicional era falso, solamente cuando el antecedente era verdadero y el consecuente era falso. Entonces el que manda acá, esto debe ser verdadero y esto debe ser falso. ¿No? Pero miren lo bonito de las matemáticas. Para el I, para que salga verdad, los dos tienen que ser verdaderos. Ya sé, P equivale a una verdad y esta negación también equivale a una verdad. Pero si la negación equivale a una verdad, R tiene que ser falso. Si R es falso, para que salga falso, esto tiene que ser falso. Y si esto es falso, Q tiene que ser verdad. Con lo cual ya descubrimos que verdad, la negación verdad, R es falso, ¿no? Si R es falso, y entonces para que salga acá falso, tienen que ser iguales. Con lo cual Q tiene que ser verdad. P verdad, Q verdad y R falso. Ya podemos contestar. Rodrigo es médico, me salió verdad. Marcelo es abogado, me salió verdad. Juan es ingeniero, me salió falso.
Entonces ya con estos valores puedo reemplazar. Rodrigo es médico, verdad. Marcelo es abogado, también. Marcelo salió, ¿verdad? No, no. Falso salió. Pero cuando ya ustedes descubren que uno es verdad, cuando uno es verdad, automáticamente, inclusive no necesito saber el valor de verdad de esto. Para lo suficiente que uno sea verdad, para que todo sea verdad. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Para lo suficiente que uno sea es verdad, para que todo sea verdad. Y Rodrigo sí era médico. Entonces, esto ya es verdad. Ya no me interesa qué valor salga acá. Con este O, todo sale verdad. Veamos el 2. Rodrigo es médico. Salió verdad, Rodrigo es médico. Entonces, Juan es ingeniero. Y Juan es ingeniero era Q, ¿no? Y Q es verdad. Y si no se da verdad falso, automáticamente es verdad. Entonces, el segundo también es verdadero. Ya, tenemos eso. ¿Qué más? Veamos el tercero. Juan es ingeniero y Juan es ingeniero, ¿no? Verdadero. Entonces está, Marcelo es abogado. Marcelo es abogado, es R, y eso es falso. Antecedente verdadero, consecuente falso, todo eso equivale a una falsedad. Veamos el cuarto. No es cierto que, acá está la negación, y entre paréntesis, no porque abarca todo. Rodrigo es médico, y Rodrigo es médico era verdad. Además, es I, salí. Marcelo es abogado, y Marcelo es abogado era falso. Ahí está el falso. Pero para Lee, suficiente que uno sea falso para que todo sea falso. Si todo es falso, su negación es verdad, sí sale verdad. Y a mí me preguntan, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces será verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Tenemos eso, clave D. Veamos el problema 9. El dueño de una tienda de celulares desea colocar en la puerta de su establecimiento uno de los siguientes letreros, ¿no? Luego se da cuenta que hay algunos letreros equivalentes. ¿Cuáles son? Los elementos son celular barato y celular bueno, ¿no? P es un celular, el celular es bueno, ¿no? Q será el celular es barato. Veamos primero el esquema 1.
¿qué dice ese esquema 1? Un celular barato no es bueno, ¿no? Entonces, acá hay una consecuencia, ¿no? Acá hay una consecuencia. Si es barato, no es bueno. Entonces, esta es la consecuencia. Q es barato, está ahí. Y como consecuencia, no es bueno. Aplican la ley de la condicional y se cambia por O, pero se niega el antecedente, ¿no? El segundo, un celular bueno no es barato, pero el celular bueno era P. Como consecuencia, no es barato. ¿Ve? No es barato. Cambio por O y niego el antecedente, ¿no? Tengo eso. El tercero, un celular es bueno o no es barato. Celular bueno, P. O negación, es barato, Q. Ya saben que esto lo pueden intercambiar, ¿no? Esto cambia por O y negamos el antecedente, ¿no? Ahora veamos el último. ¿Es falso qué? Acá está la negación. Y hay un coma que va a abarcar a todo el resto. Un celular es bueno y barato a la vez. Bueno y barato a la vez. Negación por Morgan, se niega el primero, el I cambia por O y se niega el segundo. Y acá sí nos damos cuenta que esto equivale a esto y equivale a esto, ¿no? Entonces son 1, 2 y 4, ¿no? Los equivalentes. Clave P. Y para finalizar, veamos el problema 10. La proposición, ¿es falso que las clases se suspendan o el CEPUS se cierre debido a que se inician las vacaciones? ¿Sí? Ok. Quiero saber qué les ha parecido el tema de hoy. ¿A qué les ha parecido el tema de hoy? A ver, de repente les pareció excelente. Siempre la señora Linda hasta el cielo. ¿Cómo mi papá deja de querer? Profesora, buenos días. Le va quedando 2 minutitos para finalizar, para el receso. Este otro. Gracias, chicos. Entonces, bueno, eso que revisen. Bueno. A ver, jóvenes, ya se acabó la hora, lamentablemente. Lo que vamos a hacer a continuación es lanzar una encuesta. ¿Cómo les pareció la clase? Entonces, me despido de ustedes. Gracias, que lo pasen muy bien. La próxima. Chicos, una pequeña cosita, por favor. Les voy a indicar las alternativas. La primera alternativa. ¿Algunos no van a receso? Es excelente, B es bueno, C es regular, D es malo y E eficiente.
excelente, de bueno, de regular, de malo y de eficiente. Por favor, lleguen a su fuercita porque nos va a servir para mejorar. Lo siguiente. Bien, chicos, yo los dejo. Gracias. Cualquier duda, están ustedes, la pueden consultar. Hasta luego. Martín Vizcarra. ¿A qué hora es el receso? Ahorita ya. ¿Sí? Marco, ¿o qué fecha está? 6 de julio. Pero la misa no regresa. Sí. Entiendo eso. Ay, sí, pura, 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 pura.